para que vayan incorporando ya poder hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, todos los que tienen un corazón de niño, feliz día, que lo disfrutemos. Siempre hay algo de niñez en nosotros, ¿no? Aunque sea recordamos lo lindo que fue ser niño y pasar esos momentos de familia y demás. Hermanos, hoy quiero hablarles de un tema que suele ser delicado, que necesitamos la guía del Espíritu Santo, porque pareciera que muchas veces Dios nos pide cosas que van en contra de lo que naturalmente uno pensaría hacer. Pero bueno, voy a dejar que la palabra de Dios nos hable, ¿sí? Les voy a invitar a que busquen en Santiago capítulo 1, versículo 1. Vayan buscando las Biblias, aquellos que la tienen o los que tienen la Biblia en su celular. Yo siempre me siento en cuando tengo la Biblia en papel, ahí me ubico mejor. Pero bueno, cada cual usa lo que mejor le sirve para... Lo importante es entender y dejar que la palabra de Dios nos trate. Vamos a leer los primeros 5 capítulos de Santiago, que es la referencia bíblica que hoy vamos a estar utilizando para la reflexión. Santiago 1:1 dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, salud. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Todos están incluidos acá. No desprecia a nadie el Señor. Cerrá tus ojos por un momento. Padre, en el nombre de Jesús ahora traemos bendición sobre esta porción de tu palabra que acabamos de leer. Te rogamos, Padre, que a través de este tiempo de reflexión que vamos a tener, nos vayas revelando el poder que tiene tu palabra, el poder y la fuerza que tiene la prueba para cada uno de tus hijos. Y enséñanos, Señor, de qué manera enfrentar la prueba, enfrentar la tentación, enfrentar el momento difícil. Enséñanos, Señor, porque tu palabra claramente nos dice y nos enseña que hay victoria en medio de la prueba. Hoy estábamos cantando una canción que es hermosa, que Dios va a hacer todo lo necesario y todo lo posible, escalará montañas, iluminará en la oscuridad, derribará montañas para acercarse a nosotros. Por eso no le tenemos miedo ni a la prueba ni a la tentación, porque Jesucristo va a caminar con nosotros y nos va a sostener. Pero necesitamos en esta hora revisar esto, porque la palabra nos está haciendo un desafío enorme que acabamos de leer, de que nos consideremos muy dichosos cuando tengamos que enfrentar diversas pruebas y diversas tentaciones. ¡Qué enorme desafío! Pero Padre Celestial, no me cabe duda que hoy querés alimentar nuestra alma, nuestro corazón. Querés despertar la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que Dios disponga será para bien y para nuestro beneficio eterno,
para educarnos, para fortalecernos, para hacernos hombres y mujeres de bien, para estar sanos espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Por eso, Padre bendito y Dios del cielo y de la tierra, en esta hora te alabamos y te bendecimos porque tenemos el Dios que necesitamos, el Dios que todo lo puede y todo lo hace en favor de cada uno de nosotros. Y Señor, mientras vamos desarrollando el tema, te pido que traigas sabiduría en el nombre de Jesús. Y dánosla ahora, Dios, dánosla generosamente, porque sabemos que eres un Dios generoso y que no desprecias a nadie. Todo aquel que te busca de corazón te encontrará. De ninguna de esas personas te esconderás. Al contrario, brillarás en el corazón de cada uno de aquellos que te buscamos de todo corazón. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un precioso aplauso al Espíritu Santo y démosle las gracias por lo que va a hacer a través de su palabra. Hermanos, ahí acabamos de leer parte de una carta que escribió ¿quién? Santiago, exactamente. Un hombre de nombre Santiago la escribió. Y es importante sobre todo cuando empiezan a leer una carta o lo que es una epístola o un libro, es importante que si tienen la posibilidad vayan incorporando conocimiento de quién fue el autor, quién lo escribió, qué trasfondo tenía esa persona, en qué condiciones de la historia de la Iglesia del Señor la escribió. Es importante, porque ahí sacamos información que nos ayuda a entender mejor lo que Dios nos quiere decir a través de esa palabra. Este es el primer capítulo de la primera parte de la carta, pero es interesante saber, por ejemplo, que Santiago fue hermano de Jesucristo. Jesucristo tuvo hermanos y el mayor de los hermanos que tuvo Jesucristo se llamaba Santiago. Es este varón que escribió esta carta. Así que, ¿qué conclusión podemos sacar ahí? Si era hijo de María, no era hijo de José, porque Jesucristo, el padre de Jesucristo, fue Dios, era medio hermano de Jesús, pero estaba en la familia de José y María. Entonces, compartieron la misma vida, compartieron el mismo hogar. Ellos eran niños que seguramente vivían el día a día, eran educados juntos, jugaban con los mismos niños, jugaban en el mismo lugar, en el mismo barrio, tenían el mismo sistema de educación de sus padres. Y así, de a poco, este hombre, Santiago, fue conociendo a su hermano. Y fue conociendo la humanidad de su hermano, porque era un niño igual a él. Y este es un tema muy interesante, porque hubo en algún momento que Santiago se tuvo que despegar de ver a su hermanito como un ser humano más. Se tuvo que despegar para darse cuenta que ahora ese hermano que tenía a su lado era nada más y nada menos que Jesucristo, el que redimió a toda la humanidad a través de la cruz. ¿Cómo habrá hecho esa transformación este joven? Porque lo conoció, digamos, en camiseta, lo conoció en el día a día, pero en su mente tuvo que tener una transformación extraordinaria para reconocer que su hermanito con el que jugaba era el verdadero Hijo de Dios. Así que conoció la humanidad de Cristo muy bien y el Espíritu Santo obviamente le reveló de tal manera quién era Jesús para que lo tome, lo adopte como Salvador y se convierta en el siervo de Dios y el siervo
de Cristo Jesús. Interesante, ¿no? Interesante. Porque hay muchas personas que les cuesta aceptar que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Y yo creo que Él tuvo sus luchas, me imagino, no lo dice la palabra, pero fíjense que Santiago llegó a ser el pastor de la iglesia más grande de Jerusalén en la época, por supuesto, que era más o menos en el año 50, 60 del tiempo de la iglesia primitiva. Y él dice algo muy importante. Él dice que es siervo de Dios y siervo de Jesucristo. Miremos esto un minutito. La palabra siervo viene del griego doulos. Y fíjense lo que quiere decir. Quiere decir mucho más que simplemente siervo. Quiere decir que es un esclavo poseído totalmente por el amo. Fíjense la persona que escribió esta carta. Él está diciendo que es esclavo y está poseído por su amo, que es Jesucristo, su Salvador y nuestro Salvador. Claro, esto en la mente nuestra suena raro, ¿no? Yo me acuerdo que una vez le estaba predicando a otra compañera, no la del domingo pasado, a otra. Le estaba predicando, habíamos ido a visitar unos clientes y a mí se me escapó algo que lógicamente ella no entendió, después me di cuenta. Yo le dije que queríamos mi esposa y yo educar a nuestros hijos para que sean verdaderos siervos de Jesucristo. Y cuando digo siervo me dice, siervo, no, siervo, no. No. Ahí lo explicó. Lo que quiero decir es que sirvan, que amen, que trabajen en favor de Dios y del Evangelio. Se asustó, por ahí uno de ustedes se está asustando ahora también, de que este hombre era esclavo poseído totalmente por su amo. Pero para el contexto de esa época era así. Y hoy día el siervo de Jesucristo, la sierva de Jesucristo, el hombre que le sirve a Cristo, debe hacerlo completamente entregado a Dios y a su Hijo Jesucristo. Aunque no te guste, es así. Los dejé mudos. Y como les decía, un pastor muy respetado en la iglesia de Jerusalén de esa época. Y una cosa que llama mucho la atención, no sé si lo registraron, él dice que escribe la carta esta a las 12 tribus que se hallan dispersas. ¿Por dónde? Por todo. ¿Cambio de micrófono? Pregunto, porque se baja y sube. ¿Cambio? ¿No? Bueno. Dice, fíjense, yo no sé qué planificación habrá hecho este hombre para decir una cosa tan extraordinaria que le está escribiendo a todos los judíos que estaban dispersos por todo el mundo. O sea, que él estaba proyectando que la carta iba a llegar a todo el lugar del mundo. Y no había correo, no había imprenta, no había internet, no había nada. ¿Qué plan habrá tenido? ¿Y qué fe habrá tenido? ¿Y qué esperanza habrá puesto en el Espíritu Santo que él tenía la seguridad de que esta carta iba a llegar a todo el mundo? Y así fue. Dios la resguardó, la protegió, para que hoy día tengamos nosotros esa misma carta que él escribió. Y es interesante que le escribe al pueblo hebreo, dice, a las tribus de Jerusalén, y él no le pone nombre a las tribus porque seguramente que en esa dispersión deben haber judíos que se habían perdido de qué tribu serían, pero él quería alcanzar a todos.
Y de hecho que lo hizo, y llegó esta carta a nuestros días y seguirá siendo de bendición hasta que Cristo venga y por la eternidad. Ahora vayamos al punto de lo que acabamos de leer. Eso para introducir al personaje que la escribió. Vayamos al punto de qué es lo que queremos, de lo cual queremos hablar hoy. El camino de la vida nos presenta sendas que no son difíciles de transitar. ¿Estamos de acuerdo? Son difíciles de transitar las distintas sendas de la vida. Están llenas de pruebas y tentaciones, pruebas como la enfermedad, el padecimiento, accidentes, decepciones, pesar, sufrimiento, discusiones, divorcio, muertes y un montón de otras cosas más que podríamos mencionar. Pruebas. Pero también están las tentaciones, como la seducción hacia el pecado, como el mal, hacer nuestra voluntad, ambicionar posesiones, ser una persona inmoral sexualmente, adicciones, y todo esto genera un combo en la vida de uno que muchas veces es muy difícil de sobrellevar. No tenemos manera de evitar las pruebas y las tentaciones. Si alguien tiene la fórmula, dígamela, yo la desconozco. Un autor dice, estamos como envueltos en pruebas y tentaciones. Y es así. Chicas, situaciones pequeñas, situaciones más grandes, es lo que vamos a estar viviendo siempre en nuestra vida hasta que Jesucristo venga. Ahora, no tenemos manera de evitar las pruebas y las tentaciones, pero sí tenemos herramientas poderosas para enfrentarlas y salir triunfantes. ¿Quién me dice amén a esto? Las tenemos. Y es de lo cual les quiero hablar en esta mañana y les pido y les ruego por favor que me presten atención. Lo que necesitamos, hermanos, es un camino garantizado para vencer todas las pruebas y tentaciones de la vida. ¿Está esa placa? Es la primera. Repito, lo que necesitamos es un camino garantizado, fiel, para vencer todas las pruebas y tentaciones de la vida. Y este es el mensaje clave que Santiago nos quiere transmitir en el pasaje que acabamos de leer. Hay un camino para vencer y triunfar en esta vida. No importa cuán severa sea la prueba, no importa cuán severa sea la tentación, hay un camino. ¿Y cuál es ese camino? Es la posesión de un espíritu de gozo y perseverancia al enfrentar la prueba y al enfrentar la tentación en la vida. ¿Qué dije? Espíritu de gozo y de perseverancia para enfrentar la prueba y la tentación. No le tengas miedo a la prueba. No le tengas miedo a la tentación. Resolvélo con las herramientas que Dios te da. El Espíritu Santo que opera en nosotros nos ayudará a desarrollar y poseer ese espíritu de gozo y perseverancia que necesitamos. Punto 1. Hay una realidad que nos alcanza a todos. No importa la edad, no importa la situación económica, no importa la educación que tengas, qué religión practiques, qué temporada estés viviendo, en la vida tendremos muchas y variadas pruebas y tentaciones. Es lo que acabamos de leer que nos dijo Santiago. Ahora, ¿con qué actitud la vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a actuar? Con gozo. Alguno se preguntará, pastor, ¿qué tomó esta mañana? Que quiere que en medio de la prueba tenga gozo. Y no sé, pídanle respuesta a Santiago, yo ahora se las voy a dar, lógicamente. Pero la actitud debe ser esa, con gozo.
¿Y cuál es el resultado? El resultado es que nos hace perfectos e íntegros. ¿Qué nos hace perfectos e íntegros? La prueba y la tentación cuando salimos triunfantes, cuando no desvanecemos en el intento. Ahí lo que Dios va a lograr es eso, que tengamos esa perfección, ahora vamos a ver de qué perfección se habla, y esa integridad. Y hay un tema más, nos hace resistente y para ello debemos dejar que la prueba haga su obra en nuestras vidas. Estoy hablando que a través de la prueba y la tentación en la vida del creyente hay un proceso que necesitamos transitar para obtener el beneficio de la adversidad que estamos viviendo. ¿Se entiende? Hay un beneficio, pero ese proceso lo tenemos que vivir para sacarle el beneficio necesario. Y si no tenemos los recursos, no sabemos cómo encarar esto, le pedimos la sabiduría necesaria a nuestro Dios. Y lo que acabamos de leer, que Dios le da sabiduría abundantemente al quien se la pide, da sin reproche, y tenemos una pequeña condición, pero importante, pedir con fe y sin dudar nada. Ahí les hice un resumen, excelente resumen del contenido del mensaje. Resumen, bosquejo, ahí está. Ahora
porque Dios es alguien que nos trata con tanto cariño que vas a salir victorioso. Sé que acá en este salón hay muchas personas que están pasando pruebas, dificultades. Nosotros estamos pasando ya hace un tiempo, en una prueba muy fuerte que nos afecta, pero sabemos que hay un propósito de parte de Dios. Por eso ahora te animo, hermano, hermana, a que mires las cosas que te suceden con la perspectiva divina. Y te des cuenta que cuando hay un tropiezo, una prueba, una dificultad, una pérdida importante, cuando por ahí estás atravesando un juicio que no iniciaste, te lo hicieron, te lo iniciaron. Sé que al principio va a ser difícil aceptarlo, pero rápidamente, intencionalmente, acordate que hay un propósito eterno detrás de eso. Lo hay. Puede ser una enfermedad, puede ser económico, puede ser anímico, puede ser ministerial. ¿Cuántas distintas formas tiene lo que tenemos que enfrentar en la vida? Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y yo a través de las pruebas he visto tantos matrimonios crecer y fortalecerse a través de la dificultad, no solo el mío, sino que muchas otras familias. Pero lamentablemente presenciamos también muchos que volvieron atrás, porque no entendieron el propósito de Dios. Y están ahí dubitativos. ¿Sigo a Dios? ¿No sigo a Dios? Presentate ahí delante del Señor, porque sé que, como les decía, hay pruebas y tentaciones que estamos hoy día transitando. Presentate delante del Señor y decile: Señor, vengo en busca de tu sabiduría, vengo en busca de tu dirección. No sé qué hacer, como Josafat no supo qué hacer. Pero ahí estuvo Dios a través del profeta, trayendo ánimo, trayendo aliento y sobre todo trayendo el camino que debía Josafat y su pueblo seguir. Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. No sabemos cómo Él va a actuar, de qué manera y en qué condiciones. Pero cuando uno le habla el corazón a Dios, entiende que hay una perspectiva divina para estas situaciones difíciles. Y encara el tema con el gozo de saber que hay una respuesta beneficiosa para tu vida, donde Dios quiere hacerte firme, donde Dios quiere hacerte fuerte, santo, recto, justo, resistente y perseverante. Él te necesita saludable. En una época
mucho se hablaba de tener cuero de búfalo en las cosas que nos pasen, que nada nos penetre, que nada nos desaliente, nos lastime, porque tenemos un Dios que responde, un Dios que es fiel, un Dios que así como permite la prueba, así también nos quita de la prueba, nos da el recurso para sobrellevar esa tentación. Él es fiel y Él no permitirá que esa tentación sea más allá de lo que podemos aguantar. Resiste, deja que la obra se cumpla en tu vida, porque Dios te da la salida para que puedas resistir y resolverlo. Él es fiel. Él te quiere perfecto, maduro, íntegro, formado, batallado, que hayas transitado el camino de la dificultad para que crezcas. Yo cuando leía la historia de Josafat me preguntaban si Dios iba a intervenir y a resolver el conflicto bélico que se estaba por dar. ¿Por qué no lo hizo antes de que el pueblo de Israel y Josafat vean a los enemigos, se atemoricen, se preocupen, oren? ¿Por qué no los combatió antes? Si lo hacía Josafat y el pueblo de Israel, nunca había tenido la experiencia de la formación y la solidez espiritual que Dios quería en ese momento formar en ellos. Por eso está la prueba. Pero Dios te va a responder, hermano. Dios te va a responder. Por eso entregate de entero a Él. Decirle: Señor, aquí estoy, espíritu, alma y cuerpo. Te los entrego a ti. Y sé que ante la prueba y la tentación, tomada de tu mano, Señor, voy a salir victorioso. Y vas a formar mi carácter, un carácter firme, un carácter maduro, espiritualmente robusto. Hacé tu oración ahí donde estás. Si querés levantar tus manos al cielo, hacelo con el cuerpo, decirle: Señor, aquí estoy, quiero y necesito que me estés dando la sabiduría necesaria para el tiempo de dificultad. Danos sabiduría, Espíritu Santo, como iglesia. Santifica esta iglesia, Padre Celestial. Nosotros también como iglesia, como comunidad de fe, muchas veces tenemos pruebas, tenemos situaciones, cosas que resolver, pero lo queremos hacer en el gozo del Espíritu Santo. Nada nos va a hacer volver atrás. Vamos a seguir firmes. Vamos a perfeccionarnos para que el propósito de Dios en nosotros como iglesia se cumpla. Los cielos están abiertos sobre esta iglesia. Y Dios quiere la multiplicación en discípulos que amen a Dios. Y esto va a depender de nuestra salud espiritual, primero individual, después de la familia y después de la iglesia. Sanidad, perfección, madurez que vienen del cielo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Decile a Dios ahí con voz audible, bajita, lo que está en tu corazón. Si hoy aprendiste que el gozo dentro de la prueba es vital para
tu bienestar. Decíselo a Dios. Gracias por este momento de prueba que estoy pasando, porque tiene un propósito eterno y ese propósito no lo voy a desperdiciar. No lo voy a desperdiciar. Me está fortaleciendo para estar firme en la fe, porque en definitiva la prueba está probando nuestra fe. Sí, Señor Jesús. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque estás en medio nuestro, hasta en el más mínimo detalle. Te damos gracias por tu cobertura, tu protección, tu prosperidad. Te damos gracias por el blindaje que nos ofreces de nuestra economía, de nuestras finanzas. Te damos gracias, Padre Celestial, porque el trato tuyo siempre es para nuestro bien. Por eso nos gozamos. Gozamos que somos tus hijos, que somos tu pueblo. Nos gozamos de eso, porque tenemos el privilegio inmenso de un Dios todopoderoso que todo lo puede y actúa en nuestro favor. Gracias, Padre Santo. Y yo te ruego ahora, Padre, que bendigas en lo individual a cada uno de nosotros y nos sigas hablando de lo que hemos leído, de lo que hemos reflexionado. Bendigas a cada matrimonio presente en este lugar, para que la unidad, la comprensión, la ternura, la tolerancia, el entendimiento reine en esos hogares. Y bendecimos a todos y cada uno de nuestros hijos, para que ellos sean obedientes a los padres, para que ellos sean jóvenes que verdaderamente vivan el testimonio de Jesucristo en sus vidas. Bendice a los estudiantes para que en el estudio ellos puedan tener la capacidad y el beneficio de una mente despejada, de una mente libre, liberada por el Espíritu Santo. Y Señor, si Satanás tiene la intención o el plan de robarnos el gozo en medio de la prueba, yo ahora en el nombre de Jesús deshago esos planes demoníacos en el nombre de Jesús. Ato el poder de Satanás que tiene para hacernos sufrir. Lo ato en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te ruego, Espíritu Santo de Dios, que podamos atesorar la perspectiva divina de lo que hoy nos has hablado. Y pase lo que pase, salir triunfantes y gozosos, porque tenemos un Dios que nos respalda. Gracias, Señor. De todo corazón te la damos. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Dios.